Muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta mesa redonda, conferencia, que creo que es trascendente para la actividad de la matrícula. Hoy tenemos el tratamiento de un tema que eh, lo veníamos, en la jerga se dice, gambeteando, lo justo, estaba pegándole el palo siempre la intervención de la legislación sobre lavado de dinero a los abogados. Entraban otras profesiones, escribanos, contadores públicos, profesionales de ciencias económicas, pero bueno, nos tocó con la reforma de la 27739 a la 25246 y en especial por la resolución de la UIF, a la 47, pero puntualmente la 48. Nuestra actividad está regulada por la 23.187, donde se establece precisamente el secreto profesional, artículo 6, que tiene relación directa con el mandato regulado en el Código Civil y Comercial. Un poco esto es para ubicarnos, porque no todos debemos estar con referencia a las normas que están de aplicación o que debían haberse aplicado desde antes. El tema del lavado de dinero es un tema tratado ambivalentemente en los últimos años en nuestro país, fundamentalmente por la intención de la República Argentina de ingresar a la OCDE, que fue variando también. Y en la época de Macri hubo un interés muy directo para poder llegar a entrar, y ahí vienen las regulaciones sobre lavado, entre otras también sobre normas tributarias, etcétera. Y ahora vuelve a insistirse porque no se cumplieron en general. Por ejemplo, el ejemplo más claro somos nosotros. Nuestra profesión no estaba incluida, ahora sí. Quienes van a exponer hoy, realmente tengo el orgullo, el lujo de tener a dos profesionales de primerísimo nivel, que aparte son amigos desde hace bastante tiempo. En primer lugar, Pablo Sergio Varela, que es contador público nacional y es abogado, es especialista en derecho tributario y es especialista en derecho penal, profesor en varias universidades, tiene antecedentes bibliográficos, académicos, ha formado parte ya importante en entidades de primer nivel, como la International Fiscal Association, ITERSUR, etcétera, miembro vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, un desempeño profesional muy activo en su estudio y es reconocido con la infinidad de trabajos, conferencias, etcétera. Y por otra parte tenemos a Jorge Santisteban Hunter, que también es un viejo conocido, viejo amigo de muchos años, que es contador público, es especialista latinoamericano en prevención de riesgos de lavado de activos, es profesor extraordinario consulto en este tema, revisor externo independiente habilitado por la UIF, consultor y capacitador en el tema, miembro del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría, autor de numerosos artículos relacionados con el lavado de activos y fundamentalmente también ha dictado y dicta continuamente conferencias y capacitaciones sobre este tema. Realmente, si tienen dudas, aprovechenlo. Son de primer nivel los dos. Pablo, te cedo la palabra aclarando algo antes, nada más. Yo voy a entrar en este tema con esta definición de lavado y evasión que hacía eh, un viejo contador fallecido. La evasión es tener una operación
en blanco que se vuelve negro. Y el lavado es tener una operación negra que se vuelve blanca. De ahí vienen las posibles relaciones, el delito precedente y toda una serie de investigaciones y análisis doctrinarios que hay sobre el tema. Hay mucho escrito, hay mucho discutido, y hasta acá llego. Le doy la palabra a Pablo. Todo tuyo. Gracias. Buenas tardes. Presentaciones aparte, se dan cuenta que mi amistad con Jorge es lo único que me permite estar acá compartiendo con Jorge esta charla, solamente eso y no por los antecedentes, que cuando dijiste antecedentes faltaba que hablaras de penales, pero bueno, eso los podemos omitir, ¿no? Vamos al fondo de la cuestión, miren. Más allá de los slides que ahora vamos a exhibir, me parece acá que el eje es mostrarles cómo hemos con Jorge diseñado esta reunión de hoy. Y mi primer parte va a estar dedicada estrictamente a por qué hoy nos encontramos de algún modo acá y cuáles son, a mi criterio, las cuestiones que directamente como abogados se vinculan con o pueden colisionar con esta norma que estamos hoy por hoy llevando adelante como tales o bajo el análisis que tenemos. Jorge luego va a hacer un análisis minucioso de lo que es la resolución 48 y modificada por la 56, donde ahí surgen, ya reglamentado por la UIF, como lo advertimos, y a partir de la incorporación de la reciente ley en el mes de marzo, que es la que incorpora a los abogados, me estoy refiriendo a esta ley que modifica la 25246, que en origen es la que crea todo este régimen, y a partir de esta nueva norma vemos cómo se aplica a los abogados este nuevo paradigma de ser agente de información con una cantidad de deberes. Pero para llegar a eso, nos pareció importante cuando coordinábamos la reunión de hoy, es indicar cómo llegamos hoy a este punto, ¿verdad? Es decir, por qué hoy los abogados nos vemos incursos en esto. En primer lugar, vamos a compartir esta pantalla y lo que sí vamos a pasar directamente y advertir y ver cómo, vamos a verlo, ahí a ver si lo vemos todo. Vamos al siguiente slide. Ahí lo pueden ver, el próximo slide. Sí, ¿verdad? Jorge. ¿Están viendo el próximo? No, el primero. No, el primero. Ok, entonces vamos a directamente acá. Ahora estamos. Entonces, lo que les quería transmitir en este punto es lo siguiente, fíjense ustedes. ¿Qué antecedentes tenemos? Estamos, digamos, frente a un contexto que se acelera a partir de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Aquellos años hicieron que lo que ya estaba formado, que era un grupo de investigación financiera contra el terrorismo y contra la protección y lo vinculado al comercio de armas, se potenciara en forma directa. ¿Esto con qué tiene que ver? Esto se vincula lisa y llanamente con lo que Argentina adopta, que a los fines de integrarse como miembro de esta entidad internacional, lo que hace es dictar su primera ley, que fue la 25.246. Históricamente, cuando hablábamos del control del lavado, el análisis del lavado, lo que revisábamos acá y que apuntábamos concretamente era lisa y llanamente a actividades que se vinculaban básicamente con estos elementos, ¿no? Terrorismo, tráfico de armas, secuestros, actividades que, como Jorge mencionaba, es lo que se denomina generación de dinero sucio, ¿sí? Sucio porque justamente es el que proviene de actividades que son categorizadas tales como ilícitas. Sin duda, este concepto de dinero sucio, con el devenir de los años, se ha transformado y se ha llamado a esta forma de llamarlo dinero negro también y también alcanzándolo. Y ahí vamos a hacer luego la relación con el lavado de dinero en los delitos tributarios. Este desarrollo histórico que vemos no hace ni más ni menos que responder a las 40 directivas de Gafi que oportunamente vimos. Claro, pero todo esto nosotros como profesionales decimos, bueno, pero ¿por qué los abogados? Bueno,
lo mismo se preguntaban años atrás los contadores públicos, también se lo preguntaban los escribanos y también se lo siguen preguntando por qué son agentes de información tanto las entidades financieras, por ejemplo, como muchos sabemos todos los registros, todas entidades que realmente se presupone el paso de fondos y por eso la cantidad de información que deben brindar a esta unidad de investigación financiera, ¿verdad? Estos antecedentes de carácter normativo y que tienen su aplicación práctica vienen dando a discusión desde hace tiempo. Y esta nueva última medida, estas resoluciones dictadas por la OIF, no hacen más que responder a un marco de lo que se denomina el soft law, que tiene que ver con las recomendaciones de Gafi. Y dentro de estas recomendaciones de Gafi nos encontramos en la recomendación 22 y 23, donde directamente consideran a los abogados, notarios y todos aquellos que están cerca del circuito comercial, incluyendo por supuesto a contadores públicos, incluirlos dentro del carácter de sujetos. Todos los sujetos están dentro del artículo 20 de la ley de lavado, de la 25.246, a los cuales Jorge se va a referir puntualmente al inciso 17, que es a donde se incorporan actualmente los abogados. Ahora bien, estos antecedentes que yo les estoy dando no hacen más que mostrar que en nuestro país, previo a la ley especial de lavado y a que tenga esta característica final de delitos contra el sistema financiero estrictamente, que advertimos como tal, previamente estaba incorporado dentro de la figura, se lo quería abarcar con la figura del 277, que es el encubrimiento agravado. ¿Por qué? Porque era para, digamos, defraudar a la administración pública. Entonces, frente a este criterio se consideraba que el 277 del Código Penal lo abarcaba. El tiempo transcurrió y se le dio una autonomía absoluta a la figura de lavado y ya dentro de una categorización, hoy radica su normativa a partir del 303, que es el que establece los montos y ahora ya no cuantitativos, sino jugándolo con el salario mínimo vital y móvil, ¿no? De acuerdo a la cantidad de salario mínimo vital y móvil vamos a ver si estamos o no en el análisis de un lavado. La diferencia es que el monto que se consigna realmente aparece muy bajo frente a estos principios. En esta línea, ¿qué es lo que ocurre? Lo que vemos acá es que esa mutación de la figura y ese andar de la figura del lavado llevó a qué? Llevó a que no solo se permitiera que uno podía ser partícipe en el lavado de un delito que otro cometía, caso típico de elevación, sino que también permitió la figura del autolavado, es decir, un mismo sujeto que es el que comete el delito precedente y luego es el que se ocupa de llevar adelante esa actividad de transformar lo que es ilegal en lo que parezca legal, en esa mentira que aparentemente se busca con ese dinero generado ilícitamente. Claro, estos antecedentes hacen que haya personas que desde lo internacional, y esto está cavando hondo también en los países europeos, consideren a los vinculados a los negocios y parece que los contadores, los abogados y los notarios son los que están más cerca. Claro, esto no es que les da una pauta, un carácter especial o específico a mi criterio. Lo que hace es ponerle obligaciones como sujetos especiales, acá sí, es decir, le impone las obligaciones de informar, que luego Jorge va a profundizar sin duda, con altos riesgos, digamos, de colisión con otros bienes que son de similar importancia, claro, pero aparentemente la similar importancia va a radicar en que ese secreto profesional al cual vamos a centrar esta charla va a estar cayendo en virtud a esto. Pero antes de llegar a este último punto, que es el trascendente en esta charla, me parece sí importante insistir en esta idea, que los antecedentes que hoy nos llevan a estar sentados y revisando la vigencia de esta ley son producto ni más ni menos de la evolución internacional. Yo al respecto tengo algunas críticas y esas críticas va que
el dictado de esta ley, de la 27739, ahora en el mes de marzo, no hace ni más ni menos que mostrar que en forma, digamos, de algún modo así sorpresiva, sin análisis, sin profundización, al menos, y no jacto a los legisladores que han dictado esta norma que no lo hagan, pero sino con esta intención acelerada de quedarnos dentro del marco de estas pautas internacionales, no revisamos cuáles son las otras normas que en paralelo tenemos que revisar. Tal es así que voy a hacer alguna referencia a aquellas normas que estarían colisionando con la actual vigencia de la ley 27.739, que fue la que modificó a la 25.246. Créanme, hay un trabajo publicado en el mes de abril en la revista La Ley, muy interesante en toda la evolución que hubo de resoluciones de la UIF en todo esto. La cantidad de normas que tenemos de la UIF y de cumplimientos obligatorios, la verdad que este recorrido hizo que sorprendiera a muchos de los que lo plasmaban y lo avisoraban de este punto de vista. Ahora bien, ¿por qué el Instituto de Derecho Tributario es el que se ocupó de organizar al menos esta charla? Ustedes saben que el Colegio de Abogados ha presentado ya una acción de amparo en virtud al dictado de esta ley y de la mano de estas resoluciones, ¿no? Nos referimos a las resoluciones 48 y 56 de la UIF. Pero con independencia de esto, el Instituto vio prudente el poder llevar adelante esta actividad académica a partir de la necesidad, como les digo, de notar que los profesionales que nos dedicamos al derecho tributario estamos incursos, tal vez ahí se vea más cómodo, pero vamos a volver a la anterior acá. Les decía que nos vemos incursos en algunas figuras que aparentemente podrían estar afectándonos y claro, eso de algún modo nos molesta, pero no porque colaboremos en los delitos ni de evasión ni colaboremos en los delitos de lavado, sino porque muchas veces el origen de los fondos con los cuales los clientes participan y llevan adelante negocios no es una pauta que los profesionales en derecho debamos o consideráramos que debíamos prestar atención, ¿verdad? Y ya van a ver en las figuras del mandato, la representación, el alto riesgo que tiene el aparecer comprando un inmueble por un tercero, ¿verdad? El actuar como mandatario. Realmente colisiona este avance. Ahora bien, lo que sí me interesa en el caso y justificar el por qué el Instituto de Derecho Tributario del colegio recabó en esto, porque la vigencia actual de la figura del lavado considera que el delito fiscal es absolutamente autónomo del delito de lavado de dinero. Y esto ha llevado a que muchas de las causas que se tramitan en un fuero penal económico donde se está investigando el delito fiscal, cuando las causas quedaban cerradas, producto de las regularizaciones o productos de las moratorias que condonaban sanciones y por ende también quedaban frente al pago del tributo de la regularización, quedaban fuera de circuito, veíamos cómo las causas de lavado continúan. Y acá sí es importante, y hace unos días con el doctor Haddad se presentó un libro, una obra que él coordina, donde el doctor Navarrial hace un trabajo, una investigación de la figura de lavado de dinero y los delitos fiscales, y ahí plantea en forma realmente impecable cómo se desarrolló la evolución de la figura del lavado, pero con un agregado, muestra cómo el delito de lavado y el delito de evasión tributaria, el delito de evasión fiscal, pueden estar coexistiendo y las diferentes posturas que al respecto existen. Desde ya, con absoluta sinceridad intelectual, el doctor Navarrial ahí manifiesta cómo existen posturas antagónicas en esto, y ahí dentro de estas posturas antagónicas encontramos autores de primera línea como el doctor Francisco Dálvora, que considera que si
existió delito fiscal, no necesariamente el lavado se vincula con si existió, perdón, delito fiscal, no necesaria figura de lavado por delito precedente debiera caerse, ¿no? En lo que refiere a los fondos obtenidos de este ilícito. ¿Producto de qué? De esto que mencionábamos. El delito fiscal, como decía el doctor Haddad, se caracteriza por tratarse de operaciones no declaradas al fisco, por operaciones que lo que se pretende es ocultar el dinero. En cambio, en el delito de lavado existe todo un proceso en el cual existe un acto precedente ilícito que es el que va a estar llevando a que a través de ocultaciones o a través de maniobras, ese dinero aparezca en el circuito como si fuera un dinero lícito. Sin embargo, recuerden esto, la figura de lavado a nivel internacional aparece producto de lo que se llama dinero sucio. Y acá, ¿qué llamamos dinero sucio? A todo lo que provienen de delitos como los que mencionábamos anteriormente, narcotráfico, tráfico de armas, secuestro. Sin embargo, la evolución del delito tributario a nivel internacional y en particular lo que tiene que ver a esta inflación en normas de carácter penal que el mundo está buscando y que se llevan adelante, hacen que se tipifique y se le dé una equiparación en materia de ilícito suficiente para que permita ser el antecedente a la figura del lavado. Esto lo traigo a cuento porque todos los que estamos en el Instituto de Derecho Tributario, salvo por supuesto aquellos que formen parte de la administración tributaria, en nuestros caracteres de asesores, algunos asesores independientes o empleados trabajando para empresas, lo que estamos viendo siempre es que todo el circuito que se advierte de este modo es una apreciación donde pareciera que falta un elemento que los una, ¿verdad? Porque justamente alguien puede pensar que esto no es una relación directa. ¿Qué significa esto? No por el hecho que haya delito fiscal va a haber lavado, no necesariamente, esto es así. Pero claro, acá está ese puente, es muy endeble y las sanciones que tiene el lavado hoy en nuestro país realmente son muy sustanciales en este punto de vista, con independencia de la investigación que todo esto y los recursos del Estado que todo esto lleva. Insisto, hablo de la premura en el dictado de normas para adecuarnos a lo internacional y en esta premura de normas disponemos obligaciones que realmente tienen, y ahora las vamos a ver en detalle, lo que implica. Claro, la preocupación, ¿cuál es si nosotros no somos los delincuentes ni del lavado ni del delito fiscal? Bueno, la preocupación está dada en la matrícula, e insisto, creo que esta charla, Jorge, la podría hacer cualquiera de los institutos, porque a cualquiera, los que hacen civil, también le puede pasar. ¿Por qué? Porque son representantes de alguien que recibió dinero de una sucesión. Bueno, ¿y qué pasó en esa sucesión? ¿No? Y si con esa sucesión lo representó, ¿y qué pasó con el causante? ¿De dónde el causante había sacado los fondos? Entonces somos todos partes de ese delito de lavado, ¿no? Teniendo en cuenta el quantum que después vamos a ver, que, insisto, es a mi criterio sumamente bajo a los fines de la detección de este tipo de maniobras. ¿Qué pasa? Todo esto colisiona con el secreto fiscal. ¿Y por qué? Y claro, esto es lo que sabemos, que estas normas de lavado lo que obligan a los profesionales en derecho ahora, ya lo obligaban a los notarios, lo obligaban a los contadores públicos y ahora a los abogados, obligan a brindar información relacionada con algunos clientes. ¿Y esto en virtud a qué? A lo que se considera este marco de riesgo. Marco de riesgo que debe evaluar el profesional, y la forma de evaluar es a través de la aplicación de procedimientos, ¿no? Realmente, cuando ustedes tomen el trabajo, si aquellos que no lo hayan hecho, de leer la resolución 48 y la 56, el entendimiento de esto, uno cuando empieza su lectura puede advertir de cómo voy a llevar adelante eso, ¿no? Y efectivamente me voy a quedar, la percepción es, nos quedamos sin clientes, porque si hay algo que siempre alguien tenía en mente es cómo los profesionales gozamos de la confianza de nuestros clientes en relación a qué, en relación a la posibilidad de, digamos, la relación de
confianza, secreto profesional, el guardar silencio, obligaciones que ahora vamos a ver algunas de las normas de las cuales surgen. Este introito del secreto profesional como bien jurídico que los abogados tenemos que saber proteger y debemos seguir protegiendo sin duda, tiene algún condimento. No toda conducta genera la obligación. ¿Qué significa esto? No toda conducta que el abogado despliegue en su rol de tal va a generar obligación a los fines de la UIF. Esto es un principio general que luego Jorge va a puntualizar y va a detallar cada una de las actividades y los montos a partir de los cuales a los abogados le nace esa obligación. Sin duda, en este criterio, o en esta línea de pensamiento, sí nos genera una carga de deberes que se transforma en imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque si en cada operación o en cada actividad que el abogado realice dentro de las cuestiones o de los elementos objetivos que la norma dispone, vamos a tener que estar en forma constante controlando si nos hallamos ante la posibilidad de un riesgo tal que deba obligarme a estar informando a la UIF la operación a la cual me estoy refiriendo, ¿no? Es decir, acá se advierte realmente que nos encontramos con una tensión constante al momento de llevar adelante el ejercicio profesional. Esta circunstancia alguien la puede ver como irrelevante y tal vez Jorge con su experiencia como, digamos, sujeto de UIF en cuanto a la inscripción en sus deberes y la responsabilidad que esto implica, supone el revisar algunas normas que están por encima. En primer lugar, el artículo 156 del Código Penal, porque hay un castigo y una habilitación especial que puede ser de 6 meses a 3 años, aquel que viendo una noticia por su estado, razón, oficio, empleo, profesión o arte, divulgue un secreto que pueda causar daño o lo revele sin justa causa. Primer punto que encontramos acá. ¿De acuerdo? Claro, alguien va a decir, bueno, la justa causa va a estar en que hay otra ley que colisiona. Lo que digo al menos es que hay una colisión directa en lo que estamos encontrando en este punto, ¿no? Y acá estamos refiriéndonos al Código Penal. Luego, es mucho más trascendente lo dispuesto en el 244 del Código Procesal Penal, porque el 244 exime a los abogados de decir lo que su cliente le transmite justamente con otro funcionario, incluso equiparándonos en la misma medida a aquellos responsables de cultos religiosos, ¿verdad? Con lo cual, fíjense ustedes cómo normas de similar naturaleza a la dictada en este caso, siguen vigentes y acá una vez más, el por qué tengo que llevar adelante esta conducta de seguir informando. Hay un tercer elemento acá en mi recopilación de normas inmediatas, que es el artículo 22 de la ley 25.246, y no solo aplica en general a cualquier sujeto, sino en particular a los que son funcionarios empleados de la UIF, y están obligados a guardar silencio, claro, pero esto le aplica a cualquier funcionario que maneje información confidencial y que por tal no podría llevar adelante. El funcionario o empleado de la UIF tiene también, así como las personas que informan, de guardar silencio con terceros, claro, pero con la UIF no. Estas son las cosas que me parece que deben revisarse como un todo armónico al momento de avanzar en querer incorporar a una profesión más del volumen que esto implica. Y acá normas como Jorge dijo, los mandatos, ¿no? Fíjense, el actuar como mandato, en lo anterior que veíamos, discúlpenme, vuelvo a la del 244 del Código Procesal, es el deber de abstención, les decía, que como testigo tienen los abogados, ¿no? Es decir, la imposibilidad que por su propio estado, razón u oficio, bajo pena de nulidad, esto es importante, es decir, remarquemos la pena de nulidad en cualquier declaración que haga un profesional en estos puntos. Sin embargo, acá quedaría relevada por otra ley de similar jerarquía.
Pasamos sí a las figuras de mandato y donde veíamos el artículo 372 conjuntamente con el 1324. En estos artículos se establece claramente, y acá tomé nota de ellos, vamos a verlos, en el cual se dispone lisa y llanamente la confidencialidad en cuanto el objeto sobre el cual se manda y pensando en la lealtad que debe tener el mandatario en relación a su mandante. Y por último, lo que para nosotros como abogados en la Ciudad de Buenos Aires representa nuestra Biblia, ¿no? Y son los artículos que hacen al secreto profesional en el artículo 6, inciso J, 7, inciso C y 21, inciso J. Con esto, ¿qué es lo que vemos? Con esto lo que advertimos es que una ley de similar calibre que otras que están dispuestas acá y con un sistema absolutamente complejo, que ahora lo van a escuchar a Jorge Santisteban definirlo, los profesionales en derecho nos vemos obligados a estar atentos a qué ocurre. Cierro con esto. Estaremos esperando esta acción judicial llevada adelante por el Consejo, que fue aceptada como acción colectiva, ¿sí? Es decir, no solo el poder estar representándonos a todos en virtual interés colectivo que hay detrás de esa misma acción, el resultado que ésta tenga. No sorprendería, como existieron otras jurisdicciones, en el cual, en relación con escribanos, por mayoría se dictó la aplicación de la ley y interpretando que no estaba vulnerando ningún derecho o ningún deber de mantener silencio y el respeto al secreto profesional. Jorge, ahora vamos a pasar a vos para directamente entrar en la norma con esta introducción que lo que trató fue no de asustar, sino de mostrar cómo sí gozamos de muchas herramientas, creo hoy vigentes, que puedan colaborar con los abogados para que el compromiso de informar a la UIF no sea al menos con la intensidad que se está planteando. Gracias, Jorge. Gracias, Pablo. Jorge Santisteban Hunter, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Tocayo. Gracias, Pablo. Bueno, primero quiero agradecer al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la invitación. Soy contador, así que soy casi un intruso, espero no recibir ninguna carta documento de parte de ustedes, pero la idea, y esto es un poco va a ser el estilo de mi presentación, tengo muchos colegas, amigos que están, miren ustedes, desde España, Salta, Tucumán, Rosario y otras provincias más, así que estamos atentos. También como hay un exfuncionario de la UIF de acción muy reciente, voy a tratar de que mis críticas no le alcancen. Él sabe a quién me refiero, que además, se lo he dicho personalmente, ha sido uno de los pocos funcionarios, y lo he destacado siempre, que respondió siempre. Eso es una cosa que realmente es valorable. Entro en el tema. Primero, no voy a hablar de lavado de dinero. Voy a hablar de prevención de lavado de dinero. Muchas veces, informalmente se presenta como vamos a tener una charla acerca del lavado de dinero. Estoy seguro que el público sería diferente. Y no sé si me animaría a hablar del tema. Por otra parte, fiel a mi estilo, voy a intentar incorporar algunos personajes que a lo mejor ustedes saben que, como en la ficción todo es posible, puedan ser reconocidos por algunos de ustedes, pero no van a ser estrictamente los actores que habían ocurrido. Yo voy a intentar tocar tres aristas diferentes. Uno es la legislación positiva. Otros son algunos aportes recordatorios que tienen que ver con el secreto profesional, doctrina, pronunciamientos y hasta causas judiciales con sentencia firme. Y por último, intentando ir al centro de la cuestión, que es la resolución 48 de la UIF. En ese sentido, los cambios que se introdujeron por la ley 2739 mantuvieron los 23 sectores de sujetos obligados, pero hay dos incisos que a mí me interesa marcar
que son, en primer lugar, el 17, que nos congrega en una tribu común de profesionales independientes a los abogados, escribanos y contadores, cuando actuamos como apoderados. Y acá es donde voy a dar un ejemplo bien claro para que ustedes recuerden. Seguramente muchos han escuchado hablar de Lázaro Aloe Vera, una persona con muchas propiedades, que en su momento tuvo a un apoderado, en aquel entonces era Leo Rodete, ahora es Leo Pelado, que fue a comprar este último un campo a Mendoza. Si Leo le hubiese preguntado a Lázaro, decime el origen de los fondos, es probable o posible que a lo mejor la operación no se hubiese concretado. O sí, con otra persona. ¿Qué quiero decir? Lo que ahora se incorpora en especial, tanto para la matrícula de contadores como para la matrícula de abogados y escribanos, es el estar atentos a las operaciones por cuenta y orden de nuestros clientes en 5 actividades específicas. Cuando un cliente quiera comprar o vender inmuebles, yo lo he puesto aquí en un número redondo, pensando en $1 de 1.000 pesos aproximadamente, si alguien lo tiene ese valor compramos, $110.000 compra-venta de inmuebles, valor de escritura, que por supuesto siempre es el valor que además es el real de la operación, desde ya, ¿no? Pero bueno, por las dudas. Administrar bienes y otros activos. Y acá me encantaría que me diga el regulador qué entiende por administrar. Administrar es el órgano de dirección, administrar es el que libra un cheque y paga. Veamos qué decimos. Que es lo siguiente, ¿no? Una cosa es administrar bienes, el otro cuentas bancarias, ahí tienen ustedes los límites. Voy a intentar no leer, que va a ser puesto a disposición del colegio para que luego lo distribuya, pero tengan en cuenta que en estos 3 primeros hay un límite cuantitativo y en los 2 últimos hay límites cualitativos, que son los de organización y administración de personas jurídicas o creación, operación y administración de personas jurídicas. Por supuesto que esto viene trayendo la misma definición que tienen las normas, las 40 recomendaciones que citó antes Pablo, aunque en realidad ninguno de nosotros puede crear, en todo caso tendría que haber sido organizar, pero no importa, admito esa disquisición semántica y este es el nudo central del conflicto que hoy se genera a ustedes, digo ustedes, los abogados, porque sé que hay muchos colegas contadores también presentes. Entonces, tenemos que analizar que aquí de ninguna manera el legislador impuso otra carga. Ahora bien, continúa luego diciendo que hay una restricción a esta acción, que es la del secreto profesional, que es cuando hay alguna información que se capturó como consecuencia de una acción o de un procedimiento o de un encargo, de un trabajo que tiene que ver con el secreto profesional, no habría ROS. Señores, si esto fuese así, ninguna de las resoluciones, no tendría sentido la resolución para contadores o abogados que digan, bueno, si el secreto profesional prevalece, no tendría que haber una resolución de la UIF. Por lo tanto, mi opinión en todo esto, por supuesto, admito que va a ser confrontativa con la de la mayor parte de la audiencia, probablemente, es que es muy difícil oponer el secreto profesional en algunas actividades. O sea, y lo voy a explicar por qué. Ahora, hay una contradicción en la ley. El legislador no tuvo en cuenta que en el artículo 14 se dice que no podrá oponerse el secreto profesional. Por lo tanto, en la misma ley dice lo que vale es blanco y abajo lo que dice lo que vale es negro. Dejo planteado esto porque aún la UIF no se expidió en el inciso 18, que para mí tiene todavía una gravedad superior a la anterior, que es cualquier tipo de mandato, cualquier acción que realice cualquier persona humana o jurídica, debe haber dicho, porque que yo sepa no hay ninguna persona humana que a la vez es una persona jurídica, quizá la inteligencia artificial, pero no llegó todavía a ser un humanoide. Y en función de eso, un director de una sociedad, un apoderado de una sociedad, un accionista, un socio, alguien que provea el servicio de sede contenido en el derecho continental europeo, tendría también que ser un sujeto obligado. Dejo esto como reflexión para
tener en cuenta cuando la UIF dicte una resolución que tenga que ver con el inciso 18. Aquí yo quiero ver algunos aspectos derivados de la preservación o el dispendio del secreto profesional y agradezco muchísimo a un referente ya citado por Pablo, no solamente de la profesión del derecho, sino también de la nuestra, que es Francisco Pancho Dálvora. Por sus aportes me ha entregado un material que estamos trabajando justamente para sacar un artículo en una editorial. No quiero hacer acá ningún tráiler, digamos, de esa publicación, pero va a salir en una editorial muy conocida un artículo sobre este tema. En el 156, esto es literal, lo dijo Pablo, lo salteo, y después algunas referencias que han tenido que ver con citas bibliográficas, que se las dejo para que ustedes las lean. No quiero leerlo ahora. Fíjense ustedes, pero todo esto transita en el mismo escenario, el resguardo del secreto. Yo incluso muchas veces, cuando he hablado con colaboradores que tienen el cartel de secretario o secretaria, le dije que justamente esto viene de la palabra secreto, guardar secreto. Y guardar secreto es aquello, como lo acabamos de ver en la primera de las dos citas, aquello que alguien accede y guarda el deber de silencio respecto de lo conocido. Ahora bien, el doctor Dálvora lo que nos decía justamente, citando a las cuestiones que tienen que ver con el Código Procesal Penal, es la abstención para el testigo que está previsto en esa circunstancia. Pero de alguna manera, el contador no puede estar incluido porque no está, vamos a ver, incluido entre los dispendios del secreto profesional. ¿Por qué? Porque el 244 del Código Procesal Penal enuncia a los ministros de culto admitido, abogados, resaltado por mí, procuradores, escribanos, médicos, etcétera, etcétera. Dice que estas personas, no estaban los contadores ahí por lo visto, dice que estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado. Miren, una postilla que tiene que ver con la actuación del contador público. Cuando actuamos como auditores, nuestras normas profesionales sugieren, no obligan, pero sugieren que tengamos algo así como una carta acuerdo, una carta acuerdo inicial. Y en esa carta acuerdo, inicial, nosotros debemos prevenir a nuestros clientes de auditoría que si en el transcurso de la auditoría llegásemos a encontrar con una operación inusual para el negocio de ese cliente, luego de su análisis la consideramos sospechosa, tenemos la obligación por imperio legal de reportarla a la UIF guardando silencio hacia él y hacia terceros de ese reporte como eufemismo de denuncia. Quiere decir, nosotros ya estamos en el deber técnico de avisarle a nuestros clientes que vamos a llevar procedimientos que pueden ser que los vean comprometidos. Claro, esto en un contacto inicial, imagínense, ¿no? Si ustedes le dicen a su cliente que viene para que le otorgar un poder para ir a comprar un inmueble, le dice, mira, este dinero es producto de la tranza, es producto de un acto de corrupción o es producto de evasión fiscal. Y bueno, ahí entra el secreto profesional. Yo me lo pregunto porque no soy abogado. ¿O hay un bien jurídico superior protegido que es el resguardo del interés público? Evadir impuestos es un delito. Ahora, muchas veces tratamos de preguntar en las capacitaciones, yo lo hago frecuentemente, de decir si consideran que la sociedad en su conjunto considera la evasión fiscal como un delito. Y alguien me dice, no, a ver, si yo voy a un restaurante y me dicen 10% de descuento en efectivo y me entregan un servicio de mesa, entro, compro. Ahí estamos siendo coautores, de alguna forma, de ese delito de que cuando el mozo nos pregunta, ¿necesita factura? Y yo le digo, no, yo no necesito factura, usted necesita emitirla. Por supuesto que me miran con cara rara y trato de decírselo antes del postre, ¿no? Porque tengo miedo que venga con alguna sorpresa. Bueno, un poco esta es la idea, dejarles a ustedes el alcance restricto. La Corte Suprema ha dictaminado en esta causa de abril del 2007
que los abogados claramente no tendrían que violar ese secreto y por lo tanto el doctor Dálvora me ha sugerido que la inclusión de los abogados como sujetos obligados es confusa, es innecesaria y gravemente confusa la situación generada para los contadores. En este rápido raconto paso el primer tercio de la presentación. Este es un caso concreto de una situación similar a que el Colegio Público ha planteado, que lo hizo en su momento el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego, y en abril del 2018, un juzgado federal, con los argumentos que ustedes van a poder leer luego con detalle, dice directamente, miren, acá no hay una cuestión que tenga que ver con la confidencialidad, porque la protección del secreto profesional debe ceder ante los bienes jurídicos que se intentan proteger con la ley 25246. En este caso fueron abogados juzgando a contadores. Espero que ahora los abogados que tienen que juzgar abogados, me voy a ganar un montón de enemistades, juzguen de la misma manera. O de lo contrario, retrotraigan todos aquellos fallos adversos que fueron consecuencia de esa presentación. Esto, léanlo, esta es la causa, se los dejo. Traigo a colación algunas cuestiones de dos profesiones, la de contadores públicos porque me alcanza, soy actualmente miembro del Tribunal de Ética del Consejo de la Ciudad Autónoma, debemos actuar como jueces ante nuestros pares en los casos de algún presunto incumplimiento a sus deberes éticos, tenemos que guardar silencio, tenemos la obligación de hacerlo cuando esto está planteado. Pero después hay un artículo dentro del Código de Ética que dice que nos revelan de guardar secreto en varias situaciones en especial. Por ejemplo, si el cliente me ha relevado de esa cuestión. Por eso lo expliqué antes, en los clientes de auditoría, uno primero le dice al cliente, tengo que aplicar esta ley, y si encuentro algo que se aparta de lo que la ley prevé, 25246, estoy libre para poder ir a la UIF y hacer el ROS respectivo. Y después, en otras cuestiones que están en el mismo material y que yo se las dejo para que ustedes lo vean, lo que quiero significar acá es que ante el secreto profesional hay excepciones. Y eso pasa en nuestra profesión y pasa también en la medicina. Los contadores que están aquí presentes, no como intrusos, sino como invitados especiales, recordarán a un maestro de la profesión, que fue William Leslie Chapman, que muchas veces traía ejemplos que tenían que ver con la medicina. Por eso traigo hoy esto que tiene que ver con la medicina. Dice, el secreto profesional es un deber que nace de la esencia misma. O sea, el médico no puede divulgar las cuestiones que tienen que ver con la consulta de un paciente. Pero sin embargo dice que está exceptuado y no infringe ese secreto cuando actúa como perito, cuando tiene que reconocer el estado físico o mental de una persona y lo tiene que hacer público, cuando hay autopsias, cuando actúa como médico de sanidad, cuando hace una declaración de infecto contagiosa, como fue en su momento el COVID u otras enfermedades similares, o cuando, y esto lo he remarcado, todo lo que está en negritas es de mi autoría, cuando se trata de denuncias destinadas a evitar que se cometa un error judicial. Y el error judicial podría ser considerar que Lázaro Aloe Vera ha comprado por intermedio de Leo Rodete una propiedad, siendo que el dinero, pongo un signo de interrogación, podría estar originado en una actividad ilícita. Entonces, y obviamente cuando alguien es imputado, o sea, esto también está en nuestra profesión, si yo tengo que actuar en mi defensa, debo claramente defenderme y decir, miren, esto ha sido de esta forma. Bueno, ¿cuáles son las tres reglas básicas de lo que viene ahora? Yo hasta aquí he intentado hablar de algo que no es, debo dejar en claro, mi experticia fundamental, mi formación en especial, pero fui convocado para ello y traté de reunir información para poder ponerla a disposición de ustedes. Ahora, la ley 25246 establece una palabra clave, que es informar. ¿Qué quiere decir? Uno tiene que reportar, que es informar, a un órgano que hoy depende del Ministerio de Justicia de la Nación, si encontramos que nuestro cliente hizo algo inusual. Para eso tenemos que saber lo que es usual de un cliente.
En consecuencia, eso se puede sintetizar en la regla conozca a su cliente. Doy un ejemplo contable que quizá a ustedes les pueda hacer, lo usamos mucho en auditoría. Soy un auditor de un restaurante. El restaurante tiene 10 mesas. Cada mesa tiene 4 sillas y abre una vez por día. ¿Cuántos comensales podría haber? 40 comensales. Pensando fácilmente, y en términos para hacer una cuenta fácil y de otra época, cada comensal gasta 1.000 pesos. 40 comensales, 40.000 pesos sería la recaudación mínima. Si mi cliente viene con ingresos diarios de 200 o de 500.000 pesos, no me tiene que explicar de dónde sacó ese dinero, porque la estructura que tiene de su negocio no le da para ello. Lo mismo cuando uno analiza a un cliente que se dedica a cualquier otra actividad. En alguna oportunidad vino un comerciante y me dice que quería cambiar de contador, porque el contador no le permitía a él comprarse una Hilux. Le digo, muy bien, ¿y está inscrito en la FIP? Sí, estoy inscrito. ¿Cómo qué? Como monotributista clase A. Y bueno, entonces no cambie de contador. Acá lo que tiene que cambiar es de conducta. O sea, claramente una persona que tiene ese nivel de ingresos no puede justificar el desembolso para hacer un bien determinado. Reportar, como dije antes, a la UIF las operaciones sospechosas y guardar silencio. Acá incorporo otra profesión, la del odontólogo. Yo digo siempre que cuando esto ocurre, si yo no guardo silencio, tengo el riesgo que tenga que acudir a un odontólogo para que me arregle la dentadura, o bien para que me identifiquen por la dentadura, la cual sería muchísimo más grave, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado esta forma que, insisto, yo sé que los abogados son excelentes personas, pero quizá un poco más formal que algunos contadores, no todos. Esta es la norma que nos preocupa. Yo acá he hecho un mapeo, en la norma no está esto, pero para ubicarnos en el tema de qué es lo importante y no. Luego voy a intentar desarrollar en los pocos minutos que me quedan. Esto, con toda honestidad, es un tráiler de lo que podría llegar a ser un curso de no menos de 6 horas para profundizar todo esto. Acá yo voy a dejar títulos y no otra cosa. En objeto y definiciones está bueno porque nos dice qué quiere decir cada cosa. El sistema de prevención es el esquema, el esqueleto, la estructura de todo lo que tiene que tener un sujeto obligado. O sea, asumiendo que al llevar a cabo cualquier actividad hay riesgos, el sujeto obligado lo que tiene que hacer es autoevaluarse, vamos a ver de qué forma, para conocer cuáles son los riesgos que está asumiendo en esto. Si yo, en muchas capacitaciones, y los que me han escuchado probablemente digan otra vez con lo mismo, si yo les pido ahora que escriban en el chat de 1 a 5, siendo 5, soy un experto en prevención de lavado, los que lo son, absténganse. Si no, van a tener que ocupar este lugar. Y 1 o 2, no sé nada del tema, o conozco poco del tema, eso es una autoevaluación. Ni más ni menos que eso. Entonces, lo que debemos hacer ahora, los contadores y también los abogados y los escribanos, es autoevaluarnos y enviar ese informe de autoevaluación en un tiempo determinado ante la UIF. O sea, no es solamente un acto de introspección que queda entre nosotros, los que nos están escuchando ahora, y los miles y millones no, y los cientos de personas que nos van a escuchar después. ¿Está claro? Entonces, ahí ya comenzamos con una primera acción, reconocerme y saber cuánto conozco del tema. La segunda parte es de cumplimiento, un checklist. Tengo que tener un legajo del cliente, un manual, tomar capacitaciones, hacer una serie de acciones que demuestren que formalmente he cumplido. Una vez que tengo esa estructura interna, tengo que llevar respecto de mis clientes lo que se llama una debida diligencia, o sea, identificar a mis clientes con un legajo, identificar a mis clientes con un seguimiento de sus operaciones, con una matriz de riesgo del cliente, donde puedo tener al menos 3 categorías, un cliente de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto. Entran a jugar ahí varias cuestiones. El monitoreo, el análisis y el reporte. El reporte es el hecho por el cual somos sujetos obligados. Sobre todo el reporte de operaciones, ahora se ha cambiado, perdón, el término ya no es más ROS, sino sería un RHUOS,
un reporte de hechos u operaciones sospechosas, conforme la resolución 56 que claramente Pablo ha marcado. Entonces, después vienen las sanciones. Uno dicen que se tiene que portar bien, pero si después de no portarse bien hay alguna sanción, y sobre todo que duela en uno de los órganos que más le pegan al ser humano, que es el bolsillo, bueno, probablemente la actitud pueda cambiar o no. No sé, a lo mejor también el riesgo reputacional no es menor, porque todas las sanciones son o pueden llegar a ser públicas si son consecuencia de un sumario. Esto es lo mismo que dice la ley, ya estoy en la resolución 48, no lo voy a repetir. Luego define a nuestros clientes, y acá aclara que no es cliente aquellos a quien el abogado le presta un servicio de defensa en procesos judiciales, administrativos, arbitrajes o mediaciones, incluido, lo resalto, el asesoramiento de cómo iniciarlos o evitarlos. Esto es un tema que está clarísimo acá. Después viene una disquisición de actividades habituales y ocasionales, que en el caso de los abogados no trae mayores problemas, en los de los contadores sí, no me voy a referir a eso. Y siguen las definiciones. ¿Qué es la debida diligencia? El conocer al cliente. El enfoque basado en riesgo, un poco eso, de decir, medir internamente mi buffet, mi estudio, mi organización, cuán preparada está para esto. Y por otra parte, mis clientes, son dos evaluaciones que debo hacer, mis clientes, ¿qué riesgo me representan? Para eso hay que medir la efectividad del sistema, hay que contar con un manual, hay que determinar qué son las operaciones inusuales o sospechosas, hay que identificar a las personas expuestas políticamente. Yo a veces, cuando aparecía esto como PEPS, con una S al final, solía decir que podíamos, en un término coloquial, hablar de personas entrenadas para sobornos. Queda a mi cargo esa definición, que por supuesto no les afecta. Hay reportes sistemáticos, riesgos, y después viene una cuestión a tener en cuenta muy técnica, muy especial, pero que la UIS definió seguramente para alejarse de un proceso de inflación creciente el año pasado, a mitad del año, que el salario mínimo vital y móvil, que es el módulo que ustedes vieron tanto en la ley como en la resolución 48, que marca lo que yo puse en dólares, marca la cantidad de salarios que hay que tener en cuenta, se mide con 6 meses de atraso. O sea, en enero tenemos que tomar el valor que rige en diciembre del año anterior, pero ese valor va a regir hasta junio. Y en julio voy a tomar el valor de junio y de julio va a regir hasta diciembre. No voy a entrar en críticas, que las tengo y mucho sobre el tema, pero es la forma como dice la UIF. Y esto es central. Slide 27. No digo filmina porque filmina se decía en el siglo pasado, ahora es un slide, una diapositiva. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los abogados. Solo cuando actúan por cuenta y orden, sea que realicen, y acá viene otra cuestión que va a haber que ver la doctrina sobre el tema que dice, en forma independiente o como socios o empleados de una firma de servicios profesionales. Y aclara, no pretende referirse a profesionales internos que están empleados de otro tipo de negocios, ni a profesionales que actúan en agencias gubernamentales. Quiere decir, pero sí alcanza a empleados de una firma de servicios profesionales. My God, ¿cómo hacemos para definir esto en nuestro código de conducta del estudio de abogados? El sistema de prevención, como les dije antes, es un sistema con un enfoque basado en riesgo, EBR, que tiene un par de pilares. El riesgo, perdón, el riesgo que tiene factores, tales como la zona geográfica donde actúo, los canales de distribución que tengo, los servicios que ofrezco. De alguna manera tengo que, no es lo mismo probablemente estar en una zona que en la Evaluación Nacional de Riesgos que hizo la UIF el año pasado, esté caratulado como de riesgo medio alto o alto, que estar en una zona, que no sé si existe, en donde el riesgo es bajo. O sea, si yo tengo que hacer un mapeo de dónde se evaden impuestos, y no sé si alguna zona me va a dar verde absoluto, ¿no? Y luego, temas de cumplimiento que, como les dije antes, son lo que tiene que, algo así como lo que llamamos un checklist, un listado de cumplimiento de cosas. A esto hay que agregarle el informe de autoevaluación, a lo que me referí recién.
Los abogados que estén incluidos en esto y que se inscriban, que por otra parte hasta hace pocos días, no sé si eso ha cambiado, no estaba la alternativa de inscribirme como abogados en el menú desplegable de la UIF. A lo mejor se ha cambiado, pero hasta ahora no estaba. Lo que te dice la UIF en ese caso, vaya por uno parecido. Si se parecen a los contadores, pueden entrar por ahí si alguno quiere inscribirse ya. Ese informe propio hay que enviarlo a la UIF cada 2 años. El primero en el 2026. Uno dice, bueno, falta, todavía está. Sí, pero hay que decir sobre las acciones que llevamos a cabo del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2025. Por lo tanto, está bueno que estemos preparados para aquel momento. Y como les dije antes, las acciones de incumplimiento tienen todas estas cuestiones que tienen que ver con el manual, las capacitaciones, la guarda de documentación, que en nuestra jerga se solía llamar papeles de trabajo, ahora se llama documentación, y una extensa lista de formalidades que culminan un poco en lo que les dije antes. ¿Cuál es la novedad? Resulta que al preparar ese informe de autoevaluación, más allá de los controles que tiene que hacer la UIF, los sujetos obligados van a tener la obligación de contar con lo que se llama un revisor externo independiente. A ver, suena mucho más agradable, porque estoy en ese listado, decir que uno es rey, ¿no? Pero rey con I latina, no rey por cuestiones de nobleza. O sea, que vamos a tener que hacer una serie de acciones y va a haber un tercero independiente que va a venir a controlar si lo hicimos bien. So pena que si no hace bien su trabajo, se baja de ese listado pequeño que hay en la UIF. Hoy no tiene mucho más de 150 revisores externos independientes habilitados en todo el país, de los cuales un centenar, 100, 110 somos aproximadamente contadores, hay unos 30 abogados y el resto de otra disciplina. Ya hay abogados que se han dado cuenta de esto y están trabajando como rey. Fíjense ustedes, hace tiempo, esto desde que está esta resolución, que desde el 2017 lo tenemos, y tiene que remitir ese informe también diciendo cómo se ha aportado el sistema, básicamente con 3 alternativas. Si el sistema es eficaz, si el sistema es ineficaz, o si el sistema es eficaz, pero con una necesidad de mejoras que el mismo rey le sugiere el tiempo y la forma de poder llevar adelante esas mejoras. Luego viene el conocimiento del cliente que les dije antes. Me quedan 3 minutos aproximadamente para terminar, así que voy a tratar de ser bien concreto en esto. Conocer al cliente tiene que ser, y para esto creo que también tanto los abogados como los contadores tenemos bien documentado todo esto. Yo he aprendido, después de trabajar muchos años como perito, al lado de grandes profesionales, de los cuales he aprendido mucho, profesionales del derecho, que los juicios, las acciones litigiosas, no las ganan los que tienen razón. Las ganan los que aportan mejores pruebas. Entonces, ustedes también en esta instancia tienen que acumular pruebas llamadas documentación para demostrar que han hecho todo lo que la UIF y la legislación les dijo que tenían que tener. Por eso, si yo no tengo conocimiento del cliente, dice la norma, no puedo aceptarlo. O sea, si no logro el proceso de dame tu DNI, firmame esta declaración jurada de persona expuesta, sí o no, entro en el listado de terroristas para ver si estás o no estás, completo esas normas de cumplimiento previas, no puedo aceptarlo como cliente. Luego, el monitoreo sigue con lo que se llama el perfil de cada cliente. ¿Qué es el perfil de cada cliente? El determinar un número cuantitativo, termina en un número esto. Es decir, este monotributista de clase A, y bueno, no puede comprar, no sé, hoy ya los precios son diferentes a todo, pero a lo mejor, bueno, a lo mejor, no sé, un celular de segunda gama y otra cosa, para el resto no le alcanza. Verificar si ese cliente tiene ingresos lícitos para la operación que le pide que actúe como apoderado. Hacer un seguimiento para ver si se mantiene en el tiempo. Podría ser que una persona hoy no tenga sus ingresos lícitos, pero reciba un legado de una donación, se gane un premio de azar o algo por el estilo y en función de eso tenga esos fondos. Analizar lo que es usual en el cliente para luego determinar lo inusual. El ejemplo del restaurante quizá les pueda servir. Si no me sirve y el restaurante me dice que está ocupando 300 mesas por día cuando tiene capacidad para 40, no me queda otro remedio más que hacer un ROS. Para eso tengo 90 días para analizarlo desde que tomo noticia del hecho, desde que tomo noticia del acontecimiento,
desde que empecé ese vínculo, y una vez que lo conozco, 24 horas para reportar, simplificándolo. Y hay que llevar además un registro. Tenemos muchas obligaciones formales a llevar a cabo con todo esto. Reportes sistemáticos. Bueno, van a tener que hacer los inscriptos un reporte mensual de todas las actividades por cuenta y orden que superen determinadas cuestiones, como los 700 salarios mínimos vitales y móviles en la compra de inmuebles, o que hayan procurado o actuado en la interpretación de la UIF en la constitución de personas jurídicas, en cesión de participaciones societarias. Yo recibo todos los días los comunicados de la página de abogados.com, que hay un newsletter en donde dice el estudio tal participó de tal operación de compra, venta de acciones, de suscripción. Bueno, no sé si todo esto no estará alcanzado. A ver, esto no llega a 60 días de legislado y casi no hay doctrina, en especial para el tema de abogados. Entonces, vamos a tener que ir avanzando y siguiendo el análisis de todo esto. Después hay un reporte sistemático anual que tiene que ver con el propio abogado, es decir, a dónde está, qué domicilio tiene, qué actividades ha realizado y información de sus clientes. El primer caso que decía el mensual, hay que hacerlo del día 1 al 15 de cada mes, y el segundo al año siguiente, entre el 2 de enero y el 15 de marzo. Por último, viene la etapa de las sanciones. Las sanciones fueron modificadas por la 27739, arrancan con un apercibimiento privado, siguen con un apercibimiento público, en donde además el sujeto obligado tiene que pagar la publicación, con una multa de 1 a 10 veces si no hago un ROS. Si no hago un ROS de 1 millón de pesos, la multa puede ser de 10 millones de pesos. Atención con eso. Esto se duplica en las personas jurídicas. Y después viene una multa para los incumplimientos formales. Me falta el MO, me falta el manual, me falta el legajo, me falta algo, no tomé la capacitación, de entre 15 y 2.500 módulos por cada infracción, y esto es acumulativo. Ahora bien, el módulo originalmente se fijó en 40.000 pesos. En una rápida cuenta, la multa mínima ahora es 600.000 pesos. Por ejemplo, si no me inscribo, después que la UIF me intima a inscribirme, tengo como multa esto, y una multa máxima de 100 millones, que hay muchos, seguramente ustedes estarán pensando, bueno, esto es una exacción, es directamente quedarse con el patrimonio del tercero. Entró en vigencia de inmediato, en la fecha que les puse al principio, pero hay, para el informe de autoevaluación, como les dije antes, es el 30 de abril del 2026, y acá el primer informe del revisor externo independiente también tendrá que ser en el 2026, lo pueden designar ahora, pero acá hay un error, y esto, hola WIF, ¿están ahí? El inciso tercero, repitieron el inciso cuarto. Lo que está ahí en rojo no es el texto oficial, es lo que yo considero que tendría que estar, porque en el inciso tercero que pueden encontrar en Infolec, dice, los sujetos obligados deberán presentar el primer reporte sistemático mensual entre el 2 de enero y el 15 de marzo del 2025 y tener la información del año 2024. No es así. Yo entiendo que no es así. Esto para mí es una confusión, o todos los demás reportes sistemáticos mensuales están mal, porque acá nos obligan desde enero del 2025 a hacer un reporte sistemático que tenga que ver sobre el mes inmediato anterior. Por eso aclaro que esto debe cambiarse. Espero, ya me quedé casi sin aire, agradezco nuevamente la invitación y a la espera de preguntas, con mucho gusto intentaré responderlas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que abriste una puerta a algo que realmente es llamativo, insospechado y preocupante, para preocuparse por todas las obligaciones que tenemos. Les agradezco a los dos y planteo algo que es una de las preguntas de acá. ¿Hay un error o la información se tiene que hacer a partir del 15 de marzo por todo el 2024, con lo cual esto tendría efecto retroactivo?
por cómo sería. No, a ver, no sé exactamente a qué situación se refieren. El reporte mensual, El reporte mensual es el año próximo, 2025. no ahora. No. Bien, entonces queda claro, queda claro. Porque yo entendía que toda ley rige para futuro, pero se Sí, entendía que tenía que informarse enero y febrero y marzo del 24, con lo cual no es así, es a partir del año que viene, de enero del 25. yo entiendo que eso fue lo que se quiso decir. Es el espíritu de todas las resoluciones. Miren, yo hice una comparación. Norma para contadores y norma para abogados, hay media docena de artículos diferentes. Claro, No claro, quiero decir que han copiado y pegado. claro. Quiero decir que han redactado con memoria, que es otra cosa distinta. Hay otra pregunta respecto al reporte sistemático mensual. Si uno estuviera inscrito como sujeto obligado y no tuviera obligaciones o operaciones a reportar, ¿debería ser igual la presentación sin movimiento? Sí, ¿Y el sí, bianual también? si me baso en otros sujetos, nosotros atendemos, por ejemplo, atiendo juegos de azar o emisiones de tarjetas, en los juegos de azar, emisiones de tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito tienen un límite de consumo. Ojo con lo que consumen, ¿eh? Porque la UIF también se entera. Si consumen por encima, vamos a decir, de 1,5 millones de pesos por mes, que abogado no consume eso, digamos, ¿no? Fácilmente. No empiecen a pagar en efectivo, es así la cosa. La UIF también toma noticia de eso y alimenta, es muy importante para la UIF, alimentarse de esos reportes sistemáticos. Porque esos reportes sistemáticos, como se identifica a quién fue el causante del reporte sistemático, si luego hay un ROS sobre esa persona de otro sujeto obligado, la UIF en su matriz de riesgo, que por supuesto uno la sospecha, es conocida en el funcionamiento, pero que tiene que ver con a quiénes van a acudir para hacer una inspección, no, perdón, supervisión in situ o extra situ, va a tener que ver con la conjunción de 2 o más ROS, de varios reportes sistemáticos que digan este reporte sistemático debió haber originado un ROS. Hubo un caso emblemático que fue en la Triple Frontera, un casino, en el cual un individuo buscado por narcotráfico en Paraguay había ganado un premio. El casino reportó una sola operación. Lo simplifico, porque es más extenso. Y en realidad tendría que haber reportado las 3. Y la UIF, iniciado un sumario con el excelente director de supervisión que en ese momento existía, lo castigaron por no haber hecho 3 ROS, no 1. O sea, 1 por cada operación. Esto es muy complejo. Miren, yo este mes estoy cumpliendo nada más que 20 años de mi primera capacitación en este tema. O sea, lleva algún tiempo formarse en esto. Pero estoy seguro de que esto dejaremos alguna semilla para que ustedes también puedan seguir un camino parecido. Pregunta interesantes, les agradezco a las inquietudes. Alguien que solamente como abogado litiga, no asesora, salvo para hacer litigio, para defensa, ni nada por el estilo, no realiza ninguna otra actividad. Debe inscribirse y debe hacer todas las obligaciones formales, presentar los reportes. No. No, porque tienen que ingresar a la tribu de la UIF los sujetos obligados. Y están obligados los que están definidos en la resolución 48, que está en línea con la 25246, ISO 17. Hay varios que han levantado la mano, Jorge. Si me permitís, Jorge, en este punto, acá yo me gusta hacer siempre un distingo en estos puntos, a ver si lo comparten. Las profesiones a las cuales hemos hecho referencia, estamos obligados a inscribirnos y a informar en la medida que se cumplan con las operaciones debidamente tipificadas en estos casos. Y esto es lo que estamos haciendo en este inciso 17. Esto lo subrayo, ¿por qué? Porque puede darse que estos mismos actos que están acá tipificados para nosotros, como abogados o como contadores, los haga alguien que no tenga ese título. Y si lo hace alguien que no tiene ese título, no va a estar obligado a inscribirse, no va a estar obligado a informar,
pero eso no obsta a que sea una parte integrante del delito de lavado, digamos. Esto lo destaco, ¿por qué? Porque lo que estamos acá analizando es la obligación de inscribirse e informar. Y con esto que mencionábamos, no solo los abogados que, por ejemplo, compran o vendan inmuebles representando a terceros por mayor valor a tantos dólares, o tantos, eran en este caso 700 mínimos no imponibles. Entonces, lo que trato de decir acá es que cualquier otro que lo pueda hacer no va a entrar por esta resolución, porque esta resolución solo entran los que estén obligados con esta exclusiva limitación que estamos mencionando. El problema ¿dónde está? Que aquellos que entren en esta resolución van a tener que cumplir, y por eso en uno de mis slides decía esto, obligaciones de cumplimiento imposible, y para mí, Jorge, a pesar que vos lo conozcas el tema en profundidad, en hacer esto y hacerlo bien, porque uno lo puede hacer más o menos bien, ¿no? Pero hacerlo con la estrictez operativa que esto ocurre, pero esto no hablemos ahora de los abogados, sino que los colegas contadores pueden indiscutiblemente decir que hay muchos que lo hacen, pero a sinceridad, la exactitud para poderlo hacer en su totalidad, creo que sobrarán los dedos de un par de manos para poder estar convencido de esto. Con otro agregado, Jorge, y tiene que ver con lo que vos decías, y no es contradicción con tu postura, todo lo contrario, es que esto necesita una capacitación inmediata, directa, esto necesita el saber, esto necesita el empezar a rolar, esto significa previamente, y esto lo digo con absoluto respeto, el explicar en qué consiste el lavado, el por qué en todo esto. Creo que hace falta mucho más de todo esto para avanzar, a pesar de todo lo dicho hasta ahora y con las modificaciones que se introducen ahora, ¿no? Desde el autolavado a hoy ha pasado un mundo y va a seguir pasando con la cantidad de causas que hoy desembocan en esta cuestión. Pablo, aprovecho para hacer dos últimas preguntas porque ya tenemos el cierre. La norma prevé una clara discriminación al considerar como sujetos obligados a los directores de sociedades, administradores, cuando los mismos sean abogados, contadores, escribanos o no. ¿Cómo es este tema? El hecho de ser... Considero que como falta legislar aún el 18, legislar no, reglamentar el 18, están los que no son ni contadores, ni abogados, ni escribanos, que sean directores de una sociedad, a la espera de. Pero ahí hay un riesgo grande, que se duplique el número de sujetos obligados, ¿no? Claro. Si no hay una definición clara, a ver, alguien que tenga una SRL y sea socio gerente de una SRL, ¿va a ser un sujeto obligado? Olvídense. Sí. La autoevaluación, ¿cuándo hay que hacerla? ¿Y cuándo se le debe enviar a la UIF? El primer informe debe comprender los años 2024 y 2025 de los recursos internos implementados, manual, capacitaciones, reclutación del personal, que no he hablado de nada, que también hay que hacerlo especialmente, análisis de los legajos, etcétera, en el 2026, antes del 30 de abril del 2026. Mientras tanto, habrá que formarse, habrá que inscribirse, habrá que leer, habrá que escribir y habrá que intercambiar ideas. En función de esto, ¿se recomendaría preestablecer alguna redacción especial con los contratos con los clientes de los abogados? Para ser apoderado, entiendo. Para actuar como abogado. No, hay que ver en qué. Si en el asesoramiento, por ejemplo. No, asesoramiento no está incluido. O sea, acá hay un tema que es el siguiente. Si el asesoramiento es previo a un poder para actuar por cuenta y orden de un abogado, la situación principal es el poder. Entonces, en ese caso sí. Pero si yo soy consultor, igual que el contador que liquida impuestos, vamos a decir clarito, el contador que liquida impuestos no es un sujeto obligado. El consultor que hoy hablábamos, Jorge, de algún conflicto por el paro desatado, por diversas cuestiones de piquetes y demás, y que llaman a un abogado para preguntarle qué hago. Eso no lo convierte en un sujeto obligado. La lectura fina del sujeto obligado es cuando encuentro que realizo alguna operación de la que
el legislador primero y el regulador después me incluyen como tal. Bien, estamos en la hora, tenemos que cerrar. Por el Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público, le agradecemos la asistencia y permanencia en un tema que es muy árido, nuevo, complicado y que nos deja bastante preocupados por nuestra actividad profesional. Vamos a tener, como dijeron los dos disertantes, vamos a tener que realizar varias actividades para formarnos en esta nueva materia donde somos parte. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Jorge. A todos, muy amables. Recuerden que esto se sube a YouTube, así que lo pueden ver independientemente de que les llegue las, no digo filminas, ¿cómo dijiste vos? Slides. Los slides, para no ser viejo. Los slides por vía del correo electrónico del propio colegio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. Jorge. Chao.